Bueno, tengan el mejor momento cuando estén observando este video. Vamos a continuar con las clases de química. Veamos. Aquí primero tenemos una analogía de cómo es una distancia entre el núcleo del átomo con el electrón, ¿verdad? Distancia entre el núcleo y los electrones. Si usted tuviera el tamaño del núcleo, los electrones estarían dispersos a distancias tan grandes como unos 60 kilómetros. Eso es para hacer una comparación de qué tan distante está el electrón de su núcleo. Muy bien. Veamos también aquí. Número atómico. Cantidad de protones en el núcleo del átomo de un elemento. Muy bien. El número atómico es igual a la cantidad de protones que se encuentran en el núcleo. El número de masa es igual a la suma de los protones y los neutrones que se encuentran en el núcleo. ¿Por qué esto es así? Recordemos en la clase anterior que habíamos mencionado que la masa del electrón es muy pequeña comparada con la masa de un protón. Eso quiere decir que no se toma en cuenta, ya que la masa del electrón es tan despreciable por ser tan pequeña que no afecta en el cálculo de nuestro número atómico. Muy bien. El número atómico abajo a la izquierda es 1. Veamos esta nomenclatura. Esto nos indica un protón y un neutrón. Muy bien. Perdón. El número atómico abajo a la izquierda es 1. Por tanto, hay un protón en el núcleo. El número de masa arriba a la izquierda también es 1. Por lo consiguiente, el número de masa es igual a protones más neutrones. Que 1 es igual a 1 más 0. Muy bien. Y hay 0 neutrones. O sea, en este átomo de hidrógeno no hay neutrones. Puesto que el átomo es neutro y tiene una carga positiva, un protón, también debe tener una carga negativa, un electrón. Debemos de dibujar esta relación como un protón, 0 neutrones y un electrón. Muy bien. El núcleo lo estaremos formando así y el electrón es el que está orbitando. Muy bien. Vamos a hacer ya los ejemplos específicos cuando ustedes observen la nomenclatura que hay en las tablas periódicas. Muy bien. Para cada uno de los átomos siguiente, calcule el número de protones y de neutrones en el núcleo y el número de electrones fuera del núcleo. Aquí podemos observar que nuestro número atómico es 11 y debajo tiene un número 5. Eso quiere decir que el número de abajo a la izquierda, que es el 5, es el número de protones que tiene ese átomo. Pero al hacer la resta nos da como resultado 6. Eso quiere decir que hay 6 neutrones en este ejemplo de este átomo que tenemos formado aquí. Muy bien. Quiere decir, en el núcleo hay 5 protones, 6 neutrones, por eso está aquí destacado con un círculo, simulando el núcleo. Y fuera del núcleo, que están los electrones, deben de haber 5 electrones. Muy bien. Entonces sigamos observando la relación que existe aquí. 5 es igual al número atómico, que es igual a la cantidad de protones en el núcleo. Es el número de abajo. 11 es igual al número de masa, igual a suma de protones más neutrones. Muy bien. Simplemente aquí podemos hacer una simple ecuacioncita de primer grado. 11 es igual a x más 5 para saber número de neutrones.
Muy bien, esto no debiera de darnos tanto problema. Y aquí tenemos la relación que existe de esto mismo que estábamos diciendo. Los neutrones es igual a 11 menos 5 es igual a 6 neutrones en el núcleo. Cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones que deben de haber. Tienen que haber 5 electrones fuera del núcleo. Muy bien. Ahora vamos a hacer ver la comparación que hay con el aluminio. El aluminio tiene número atómico 27, tiene 13 debajo. Muy bien. Entonces 13, que es un número atómico, es igual a la cantidad de protones en el núcleo. Tenemos 13 protones. 27 menos 13 nos da 14, entonces vamos a tener 14 neutrones. Muy bien. El número de masa es la suma de protones más neutrones. Y como tenemos 13 protones, deben de haber 13 electrones para que sea un núcleo, un átomo neutro. Muy bien. Y aquí tenemos el segundo ejemplo que nos brinda la secuencia de este libro. Muy bien. Esto es importante que conozcamos primero para después poder entrar a esta etapa que es isótopos. Muy bien. Tenemos ahora para el oro. 78 es nuestro número atómico. 78. Aquí hay un pequeño error. Puede ser un error de la impresión. Nos marca 78, pero son 79. ¿Verdad? Solo destaquen que este es un pequeño error de impresión, podría ser. ¿Verdad? Nos marca 78, pero es 79. Vamos a corregir esto. Es 79. Muy bien. Ahí está corregido. Es un pequeño error que pudo haber tenido la impresión del libro. Muy bien. Eso nos quiere decir que tenemos 79 protones, 197 menos 79. Tenemos 118 neutrones en el núcleo. O sea, tenemos mucha más cantidad de neutrones en este átomo. Y la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones. Eso siempre tiene que ser de ley. Muy bien. Muy bien. Este ejercicio ustedes lo van a hacer. Miren. Y estas son las respuestas. Copien este ejercicio ustedes escribiendo esto mismo, por favor. Y lo voy a mencionar ahorita en el mismo video. Para el silicio nosotros tenemos 28 de masa atómica, el número de masa, y 14 que es el número atómico. 28 menos 14 me da 14. Tenemos 14 neutrones, así como indica aquí. 14 protones, que es el número de abajo, y electrones fuera debemos de tener 14 también. Y el inciso B, tenemos 47 aquí también hay un error. Bueno, dejémoslo ahí. Se puede estar refiriendo a las diferentes clases de protones que tenemos. Bueno, aquí esto está equivocado. Vamos a corregir también. Esto tiene que ser 47 protones. Esto ya está corregido.
47 protones, 47 electrones y 60 neutrones. 107 menos 47 me da 60. Muy bien, ahí tenemos ya convertido, digamos ya marcado donde había un error en la impresión del libro. Muy bien. Continuando con las descripciones. Isótopos. Esto es algo muy importante, por favor que tomen en cuenta, porque de esto precisamente podemos hablar de propiedades que tiene la materia, de ser el mismo elemento, pero tener variaciones. Una muy común es la famosa prueba del carbono 14. Y ahorita vamos a explicarlo a qué se refiere esto. Muy bien. Si usted observa con detalle las masas atómicas de los elementos mostrados al principio de este libro, notará que no son números enteros. El carbono tiene 12.01115 unidad de masa atómica y el cloro 35.453 unidad de masa atómica. Puesto que la masa de cada protón o neutrón es muy cercana a 1 y que la masa del electrón es muy pequeña, podríamos esperar que la masa atómica de un elemento fuera casi un número entero, no una cantidad con decimales equivalentes a 1/2, como es el caso del cloro, que tenemos aquí. La razón es que la mayor parte de las masas atómicas no se encuentran tan cerca de los números enteros. Es que no todos los átomos del mismo elemento, y esto lo vamos a marcar. Esto es importante que lo destaquen, por favor. Que la razón de que la mayor parte de las masas atómicas no se encuentren tan cerca de los números enteros es que no todos los átomos del mismo elemento tienen necesariamente la misma masa, en contradicción con la tercera hipótesis de Dalton. Los átomos que tienen diferente número de masa, pero en el mismo número atómico, son denominados isótopos. La figura 4.4 ejemplifica la diferencia entre los núcleos de los dos isótopos de litio que se encuentran en la naturaleza. Muy bien. Ahora, la descripción de qué es un isótopo en resumen. Isótopo, átomo que tiene el mismo número atómico pero diferente número de masa. Dos isótopos tienen la misma cantidad de protones y electrones, pero diferente cantidad de neutrones. Por favor, destaquen esto en otro color o que se diferencie, porque ese precisamente es el objetivo de esta clase. Muy bien. Y aquí tenemos el ejemplo. El núcleo siempre va a estar, y lo que realmente nos va a determinar qué tipo de elemento es la cantidad de protones que va a tener en el núcleo. Para ser un átomo neutro debe de tener la misma cantidad de electrones, pero estos dos tienen la misma cantidad de protones, pero este es un elemento un poquito más grande de litio por la cantidad de neutrones que tiene. Entonces podríamos decir que es un poco más pesado, ¿verdad? Bueno, el carbono existe en la naturaleza con dos isótopos, el carbono 12, que es el común, masa atómica exacta 12, la unidad patrón de masa atómica, y el carbono 13, masa atómica exacta 13.00335 unidad de masa atómica. La diferencia estructural entre estos dos isótopos es un neutrón. El carbono 12 tiene 6 neutrones y el carbono 13 tiene 7 neutrones.
como se ve en la presentación. Y aquí lo tenemos, ¿ve? El ejemplo que nos está mostrando son los dos del litio, cómo lo encontramos en la naturaleza. Muy bien, vamos a solo ejemplificar la del carbono. Vamos a llenar muy bien. Aquí tendríamos dos. Vamos a hacerlo con color así más marcado. Habíamos dicho que la P significa protón y arriba puede llevar el símbolo más, pero ahorita no voy a colocar el símbolo positivo. Esta clase básicamente es información de cultura general que deben tener cuando se esté hablando de química. Muy bien, ahí tenemos un protón. Aquí tenemos un segundo, un tercero, un cuarto, 5, bueno, pongámoslos así. No es tan específico que así tiene que ser. Y los neutrones más o menos estarían así. Vamos a ponerlo así escondido para que se mire bonito. Llevamos 6. Llevamos 9. Muy bien. Muy bien. Este sería el de carbono 12. Y el de carbono 13
el de carbono 13 tendría un neutrón más. Y este lo podemos situar aquí. Vamos a tomar ahí está. Muy bien. Y aquí podemos ver más o menos la diferencia que hay entre los dos. Exagerado para que noten precisamente la diferencia que hay entre los dos isótopos. Muy bien. Entonces, este es lo que podemos ejemplificar precisamente de esto que acabamos de mencionar. Muy bien. Los isótopos del mismo elemento tienen las mismas propiedades químicas, pero sus propiedades físicas son ligeramente diferentes. Otra frase importante que deben de destacar en su resumen de la clase, por favor. Por ejemplo, considere los monóxidos de carbono 12, carbono 13, el monóxido de carbono 12 y monóxido de carbono 13. Ambos reaccionan con el oxígeno para formar los bióxidos, que sería el CO2. Y CO2, uno 12, un isótopo 12 y otro isótopo 13, respectivamente, propiedad química. Sin embargo, el CO2 D12 contiene un punto de fusión de menos 199 grados centígrados, mientras que el del carbono 13 tiene un punto de fusión de menos 207 grados centígrados, que son propiedades físicas. Por favor, resaltan este ejemplo también, por favor. Muy bien. La masa atómica para los elementos carbono 12 y cloro, aquí lo tenemos mencionado, es una masa promedio basada en la abundancia de los isótopos en la naturaleza. Es posible obtener la masa atómica para el ejemplo multiplicando la masa atómica exacta de cada isótopo por el decimal de su porcentaje en abundancia de la naturaleza y considerando luego la suma de los valores omitidos. Esto es semejante a calcular su calificación de un determinado curso. Por ejemplo, si obtiene una calificación de 75 en un examen que representa el 25% de su calificación final y una calificación de 85 en un examen que presenta el 75% de la misma, su promedio final basado en la importancia de cada examen será de 82.5. Hasta 3 cifras significativas, no de 80. Los cálculos son como sigue. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de un cálculo donde también tienen que invertir una proporción en cada uno de los valores que tenemos. Entonces, a este mismo ejemplo se refiere la cantidad de masa atómica que nos aparece en las tablas periódicas, que no es un número exacto entero. Muy bien. Y tenemos un ejemplo. Calcula la masa atómica del carbono hasta 4 cifras significativas de acuerdo con los siguientes datos. El isótopo 12 tenemos 12.00000 unidad de masa atómica. Y esto representa el 98.89% en la naturaleza. El carbono 13, la masa atómica tiene 13.00335 y tenemos el 1.110
0% en la naturaleza. O sea, este es muy raro en la naturaleza encontrarlo. O sea, es muy difícil encontrarlo, más bien dicho. Muy bien. Resultado. Los porcentajes de 98.89 y 1.10 se convierten a decimales dividiéndolos entre 100 para obtener 0.09889 y 0.01110 respectivamente. Y hacemos la multiplicación. 12 de unidad de masa atómica por 98.89 ya convertido en factor de lo que se encuentra en la naturaleza. Eso nos da un resultado más 13.00335 unidad de masa atómica multiplicado por el factor que sale de 1.110% en la naturaleza, que es 0.01110, y esto al sumarse me da 12.01 unidad de masa atómica. Muy bien, si nos damos cuenta, aquí no estamos sacando un promedio. Aparentemente, el promedio sí lo estamos sacando. Lo que pasa es de que aquí estamos dando una proporción y en este nos está dando otra proporción. ¿Sí? Esas dos proporciones son las que nos dan el resultado que nos va a aparecer en la nomenclatura de las tablas periódicas. Muy bien. Hasta aquí dejo la clase del día de hoy. Por favor, tomar resumen. Esto hay que explicarlo con un par de ejemplos más, ¿verdad? Pero lo que tiene esta etapa, este proceso ahorita de lo que vamos en química, es netamente teórico. Entonces, por eso es de que no tenemos mucho cálculo que hacer por el momento, ¿verdad? La tarea que se les dejará en su momento sí va a ser hacer este tipo de cálculos, ¿verdad? Para que ustedes dominen también sobre lo que se está refiriendo y cómo poder explicar qué son los isótopos. Muy bien. Hasta aquí el video de este día. Les agradezco su atención. Espero que estén muy bien todos en su familia, con ustedes, con mucha salud. Y esperemos que esto termine pronto. O sea, que ya podamos restablecer la vida como la teníamos. Muy bien, hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por su atención.